Cuenta cosas, él dice, hay alguien del entorno de Fernández que habría hablado con alguien. A ver, Raúl, ¿me hace un punto, por favor, que tenemos que ir urgente al móvil? Sí, un pequeño punto, vuelvo en minutos con Raúl Timerman y el análisis. Usted va a entender que tenemos un invitado especial allí en el móvil. En este mediodía de jornada de protesta nacional está Juan Grabois con Paula Wilberger. Paula, buen mediodía. ¿Cómo te va? Sí, escucha bárbaro. Bueno, ¿Te están perfecto. hablando ya? A ver, ahí ya estamos, en contacto. Bueno. Juan Grabois ya te está escuchando. Perfecto. Hola, Juan, yo te escucho bien, Juan, ¿cómo estás? Bueno, gracias por hacer un alto Sí. ahí en esta jornada de protesta y atendernos. No, por ¿Qué, favor. qué está pasando? ¿Qué análisis estás haciendo de esta postal, de este mediodía, con la calle prácticamente copada por las organizaciones sociales? Ya, estamos recontra preocupados porque el gobierno constitucional de la Argentina, que tiene mandato hasta el 10 de diciembre, por más que hayan perdido, por más que haya una transición, el presidente tiene que dejar de boludear y buscar culpables y empezar a laburar y resolver la emergencia social y alimentaria que tiene por lo menos un tercio, yo creo que la mitad de nuestro pueblo. Los comedores no tenemos proteínas, no tenemos leche, no tenemos pollo, no tenemos carne, a lo sumo nos quedan algo de fideos, la gente está sufriendo, los adultos, sobre todo los niños y los viejitos, que nuestros comedores están llenos de viejitos porque no les han dado nada a los jubilados de la mínima, nada, no le han dado nada a los pensionados. Los precios de los alimentos ya han aumentado y hay situación de desesperación y el gobierno sigue con las chicanas, con el boludeo, con la campaña y no se dan cuenta de la gravedad de la situación, no reaccionan. Ahora, Juan, ¿no sentís que es un momento de la Argentina? Vos sos una persona muy racional, lo hemos hablado en más de una oportunidad. ¿No es un momento para calmar las tensiones, para intentar buscar puentes de diálogo? ¿No se había encarado unos 15 días de cierta calma o de cierta paz, que inclusive se traducía en alguna cifra del mercado, que yo sé que a vos te importan poco? ¿Pero no es un momento donde hay que buscar eso, no hay que buscar puentes con aquellos que piensan distintos a vos? ¿Sabés lo que pasa? Pero desde luego, a ver, pero la mejor forma de encontrar la paz en la democracia es cuando se puede expresar los reclamos de los que más están sufriendo. Y acá hay un pueblo que está sufriendo y no se le está dando bolilla. A ver, si sube el riesgo país al récord mundial o 10 puntos más, es una tragedia. Si un viejito no puede comer o si matan a uno porque se fue a buscar un pedazo de queso en un supermercado, pareciera ser que es un tema menor. El problema y la emergencia que tenemos hoy es el hambre. Y nosotros venimos a reclamarle al gobierno que, por el bien de toda la Argentina, de los pobres y del propio gobierno, atienda la emergencia social. Y estamos tratando de ayudarlo a que reaccione y escuche y pueda terminar bien su mandato. Y eso, evidentemente, no es un problema de chicanas o de si te gusta más o menos como digo las cosas. Es un problema de la realidad que se vive en cualquier barrio y que la puede palpar cualquier persona que tenga un poquito de corazón. Claro, ahora, el gobierno después del resultado tuvo 2 o 3 días vacilantes y tomó una actitud que es anunciar medidas. ¿Las creen insuficientes? ¿Las creen correctas? ¿Faltó algo? Te escucho sobre esto, Juan. A ver, es insuficiente por temas muy, muy concretos. Mira, a los jubilados de la mínima no se les aumentó. No, es verdad. Los trabajadores que cobran el mínimo, salario mínimo vital y móvil, está por abajo de la canasta de indigencia, hermano. Laburante no puede comer. Laburante que labura 8 horas no puede comer. Imagínate los cooperativistas que tienen la mitad de ese salario, la mitad del mínimo vital y móvil. No alcanza para llenar la olla ni 10 días. Entonces eso se tiene que resolver urgente. Esta semana tiene que haber un aumento de emergencia para el salario mínimo vital y móvil, para los salarios sociales de todos los cooperativistas y para los comedores escolares y comunitarios de todos los barrios de la Argentina, porque ahí está el núcleo duro del sufrimiento que ha causado Mauricio Macri y su gobierno. Después podemos discutir un montón de cosas, pero el hambre no espera. Claro, no, yo coincido y me parece que visibilizar algunas cosas me parece importante con responsabilidad. Vos decías recién, nosotros queremos o hacemos esto, entre otras cosas, para ayudarlo al presidente a que termine su mandato. ¿Esa es realmente la voluntad? Porque hay un montón de detractores que dicen todo lo contrario. Este tipo de acciones no ayudan y generan mayor incertidumbre en la Argentina. Pero vos te imaginás que toda esta gente que está hoy acá, si estuviera con una actitud destituyente, como dicen ellos, estaría pacíficamente haciendo una movilización. Digamos, que con la debilidad que tiene el gobierno, a ver, el caos no le sirve a mis compañeros.
El caos no le sirve a los pobres. Entonces, vos siempre tenés que pensar, como en la novela de detective, ¿a quién le sirve el quilombo? Y la verdad que por eso el gobierno tiene una actitud provocadora, porque hay un ala, no digo todo, ¿no? Los halcones, con cerebro de mosquito, pero halcones, que lo que hacen es provocar desde una posición institucional, porque una cosa es lo que digo yo desde la calle, como militante, y otra cosa es lo que dice un ministro, el presidente, el jefe de gabinete, que se la pasan buscando culpables y enemigos en vez de resolver los problemas. Entonces, las medidas son absolutamente insuficientes, son casi limosna y no están atendiendo al núcleo duro de la pobreza, que son los jubilados de la mínima, los trabajadores del mínimo vital y móvil, los cooperativistas, los pibes y los ancianos. Ahí tienen que apuntar con las políticas de emergencia de acá a diciembre. Eso es lo que nosotros le reclamamos, es muy sencillo. Paremos con el hambre. El hambre es un crimen y tiene que frenar. Juan, ¿y vos por qué crees que el gobierno no lleva adelante medidas o las medidas que a ustedes los conformarían o que servirían para paliar el hambre? Porque no tienen corazón, porque no sienten cómo sufre el pueblo, porque no lo ven, porque miden la realidad en una planilla de Excel, en un focus group o hablando con los asesores del Fondo Monetario Internacional. Y no entienden lo que pasa en la sociedad, no entienden lo que pasa en los pueblos, no entienden lo que pasa en el interior, no entienden lo que pasa en las barriadas. Y porque no entienden eso y no entienden a la gente, son así de soberbios y así están bailando en el Titanic. Entonces nosotros que queremos la institucionalidad en la Argentina, obviamente a Macri no lo queremos, queremos que se vaya, pero que se vaya el 10 de diciembre. Mientras tanto es el presidente y tiene que resolver los problemas del país, por eso le reclamamos a él. No estamos pidiendo que renuncie o que se vaya. Queremos soluciones muy concretas, democráticas y constitucionales. Aumento del salario mínimo, aumento de la jubilación mínima y alimentos para los comedores y merenderos. Claro. A ver, Juan, recién cuando abríamos el programa nos preguntábamos si detrás de esta postal de la Argentina hay política, si hay alguna intencionalidad política o si es un reclamo genuino de lo que está sucediendo. Digamos, lo analizábamos un poco acá. Política siempre hay. Está bien, bueno. Política siempre hay porque yo tengo mi ideología, vos tenés la tuya, la cronista que está acá tiene la suya y todos los compañeros tienen la suya. Yo nunca milité en política hasta este año. Este año abiertamente milité contra el gobierno de Macri a favor del Frente de Todos. Ya le ganamos la elección por goleada, hermano, le ganamos en las urnas. En la calle lo que estamos haciendo es reclamar justicia social. Si ya la política la hacemos en las urnas, esto es otra cosa. Ahora, lo que hay que discutir es el fondo. No si yo hablo lindo o me como las heces o cuáles son las intenciones que estos genios de la psicología humana creen que yo tengo. Lo que tienen que discutir es si es verdad o es mentira lo que digo y si es verdad que hay que aumentar el salario mínimo, si es verdad que hay que aumentar la jubilación mínima y que hay que garantizar los alimentos, que lo hagan y lleguemos bien a diciembre. Ese es el mensaje que nosotros desde las organizaciones sociales le transmitimos al gobierno. Bueno, vos hacías recién mención y te parabas un minuto en la situación que se vive en un montón, en la emergencia alimentaria que viven un montón de argentinos y sectores, hablabas de los comedores. ¿Qué se necesita? Hablemos de medidas puntuales. Y después te quiero preguntar cuáles son tus puentes con el gobierno, porque vos también diferenciaste halcones y palomas, pero contestame primero la primera. ¿Qué se necesitan los comedores? Mira, las medidas concretas son básicamente tres medidas concretas. Tiene que haber un aumento de entre el 70 y el 90% de las partidas presupuestarias para emergencia alimentaria. Para los comedores escolares primero, que es donde comen la mayoría de los pibes, y después para los más de 10.000 comedores comunitarios, que no son solamente de las organizaciones sociales, son de las iglesias, son de ONGs. Hay un montón de comedores, todos tenemos el mismo problema, no es un problema de la CETEP, es un problema de todos los comedores comunitarios. Segundo, un aumento por lo menos del 55% del salario mínimo vital y móvil de urgencia, que es lo que se comió la inflación, para que el laburante que menos gana pueda parar la olla. Y eso se ajusta automáticamente el salario de los cooperativistas, que cobran la mitad del mínimo vital y móvil. Entonces, por lo menos 15 días podés papear. Y después un aumento de la jubilación mínima. Esas tres medidas son medidas de la más absoluta razonabilidad. Eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno. ¿Y vos crees que hay fondos para afrontar ese tipo de medidas? Pero ¿cómo no va a haber fondos? Digamos, si la semana pasada tocaron un botón y pagaron 143.000 millones de pesos a los banqueros. ¿Cómo no va a haber fondos? El costo fiscal de esto no llega a los 20, no lo tengo exactamente el cálculo, pero no llega ni a un 10% del monto que le pagaron a los banqueros. ¿Cómo no va a haber fondos para darle de comer a la gente? Es ridículo que en el país de las vacas y de los granos no haya fondos para darle de comer a la gente.
Juan, fuiste muy crítico, usás las redes sociales mucho y fuiste muy crítico con la marcha del sábado. ¿Te arrepentís de algunas cosas que pusiste? Digo, más allá del fondo de la cuestión. Y lo que está pasando ahora, ¿es en respuesta a eso? Hay que entender. Somos todos seres humanos. Si a mí, es como en la escuela, si a mí me hacen bullying, yo me defiendo. Si a mí salen a decirme que mis compañeros son choriplaneros y que vienen por el pancho y la coca y que cuando el gobierno convoca una movilización con consignas de odio, yo me defiendo y chicaneo también. Está bien, está mal, no sé, puede ser, qué sé yo, es un problema de personalidad, pero esa no es la discusión hoy. La discusión hoy es otra. La discusión hoy no es que el gobierno, que Macri le abra las puertas de la Casa Rosada a quien se le canta, como si fuera el dueño, si la Casa Rosada fuera su empresa. Él tiene que abrir el corazón y tiene que resolver los problemas de los que más están sufriendo. No laburar para el grupito que lo apoya, laburar para el 100% del país. Pero esto que está pasando no es en respuesta a la marcha del sábado. Pero eso es una estupidez que dicen ellos. ¿Cómo va a ser en respuesta a la marcha del sábado? Bueno, no tiene ningún sentido, digamos. Nosotros estamos reclamando medidas concretas. Si fuera, a ver, nosotros no estamos diciendo que se vaya Macri. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo aumentar el salario mínimo, aumentar la jubilación mínima, aumentar las raciones de alimentos. No es tan difícil de entender. Si aumentan eso, el problema del hambre por lo menos se va a mitigar. Después en diciembre discutiremos con el próximo gobierno. Pero ahora necesitamos esas medidas. ¿Hacías mención o te detenías también en una idea de que el gobierno impulsa consignas de odio? ¿Lo crees realmente así? ¿Que el gobierno o que la gente que acompaña al gobierno impone o tira dentro del debate consignas de odio? Mirá, al gobierno le fue muy mal hostigando y buscando enemigos por todos lados. Y lo sigue haciendo. Digamos, Mauricio Macri es el presidente constitucional. ¿Cómo le va a echar la culpa a un dirigente social o a un político de la oposición de los problemas que hay en la Argentina? Si el que tiene el poder para hacerlo es él. Sí. Si el que tiene el poder para negociar con el fondo, para negociar con los proveedores, para tomar las medidas es él. Entonces es muy fácil echarle la culpa a los demás cuando vos hablás de arriba del caballo del comisario. Sí, Juan, pero por eso lo que nosotros le decimos es, señor, trabaje, resuelva los problemas del pueblo, que es para lo cual se le paga un sueldo y usted está en la Casa Rosada hasta el día de diciembre, usted tiene que trabajar para todos. Pero, a ver, convengamos que Alberto Fernández tampoco es un candidato más, porque, digo, por estas horas se analiza como que Alberto es un candidato más, y la verdad es el candidato que más votos sacó. Hay un nivel de responsabilidad, obvio, sin, digamos, de parte de Alberto. Alberto no es expert, como decíamos y analizábamos un poco recién, con todo respeto al candidato expert, y que se entienda lo que estamos tratando de decir. ¿Vos creés que debiera haber una foto conjunta entre Macri y Alberto? Los demócratas, los verdaderos republicanos, nos guiamos por la Constitución. El Poder Ejecutivo está en manos del presidente. El presidente es el que dirige la administración de la nación. Sí. El presidente tuvo el tupé de acordar un empréstito con el FMI pasando por encima del Congreso, cosa que es inconstitucional. Que arregle la macana que hizo. Pero hoy la urgencia es el hambre. Y eso, Alberto, ¿qué va a hacer con el tema del hambre? Explícame qué puede hacer Alberto, pues yo no lo entiendo. No, quizás... Decímelo y le voy a pedir. Quizás, digamos, a ver, habían encarado 2 semanas de cierta paz política, o cierta calma chicha. Eso había, de alguna manera, se había traducido en las cifras del mercado. Y de repente parece haber un supermercado y el almacén. El supermercado y el almacén no la entendieron a esa, porque la gente no tiene para comer igual. No la entendieron. No hay que buscar en esas pavadas de si hablan por teléfono, los buenos modales, los malos modales. Eso es verso. Acá el problema son problemas de fondo, son problemas duros. Sí, está bien, pero Juan, ¿cuánto vale la leche? ¿Cuánto vale el pan? ¿Cuánto vale la carne? Eso es un problema del presidente. Eso está claro, pero ¿qué se hace? Porque rápidamente el gobierno manoteó medidas que son paliativas, que obviamente son ineficientes. Lo del IVA lo venimos diciendo, está evidentemente mal aplicado porque no alcanza o no se focaliza en los sectores que verdaderamente lo necesitan. Están bajándole el litro, digamos, el IVA al litro de leche que se vende en Recoleta, que en verdad no se necesita ahí, o por decirlo de alguna manera, no ha sido la mejor medida. Ahora, ¿qué hacemos? Faltan, no sé, ¿cuántos días para las elecciones? 60 días. ¿Y para fin de año cuántos faltan? 3. Faltan, por eso, ya te dije, 3 cosas. Aumento del salario mínimo, aumento de la jubilación mínima, que eso impacta en las políticas de empleo y en las cooperativas, y aumento de la comida para los comedores y merenderos.
Esas tres cosas tienen que hacer. ¿Y qué, Eso es lo digamos, que nosotros le estamos planteando. ¿cómo analizás el encuentro de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional? ¿Vos qué crees que hay que hacer con el fondo? Mira, no me importa. Lo que me importa es el tema de estas tres cosas que te estoy diciendo. No tiene nada que ver ni con el encuentro de Alberto con el fondo, ni con lo que diga Alberto, ni con lo que diga yo, ni con lo que diga Bolsonaro. Son medidas del Poder Ejecutivo. Entonces, yo quiero discutir si estas medidas que yo estoy diciendo son razonables o no. Y si son razonables, quiero que el gobierno las tome. Claro. Digamos, eso es lo que están reclamando las organizaciones sociales. Claro, bueno, ahora vuelvo sobre este tema, te saco un poco, vos habías sido muy crítico con Marcos Galperín, con Mercado Libre, es parte de un debate que venís llevando hace ya varios meses, y en las últimas semanas Alberto se reunió con el número 1 de Mercado Libre, y vos también volviste a hacer, digamos, una crítica de esto. ¿Qué pensás? Me parece muy bien, y siempre dije que me parece bien que todo el mundo hable con todo el mundo. Yo me reúno con Stanley, me reúno con Larreta, me reúno con un montón de gente con la que pienso completamente distinto. Si Galperín se quiere reunir conmigo, no tengo ningún problema. Claro, eso te iba a preguntar, ¿te reunirías con Galperín? Está muy bien, pero obvio, ¿cómo no me voy a reunir? Me reuní con Grobo Copatel, me reuní con un montón de... Digamos, el diálogo siempre es bueno. Después uno tiene que ser firme en sus posiciones, digamos, pero el diálogo es bueno. Me reuniría con Macri, me reuniría con cualquiera, ¿qué problema hay? Digamos, si acá no estamos en una guerra civil, estamos en una democracia, tenemos diferencias y hay que discutir esas diferencias. Es así. Ahora, eso no quiere decir que uno tenga posiciones firmes, ¿no? Está claro, está claro. Sumo a Claudio Slotnick y a Carlos con una pregunta cada uno. A ver, Juan, que está en el medio de la movilización. Dale. Juan, bueno, fuiste muy claro en las medidas que estás reclamando. Respecto de la emergencia alimentaria, por ejemplo, de los aumentos a los jubilados, ¿son medidas que ya dialogaste con Alberto Fernández? Y si fue así, si ya te dijo qué medida va a tomar en caso de ser presidente. Y la segunda es si esta concentración que estamos viendo hoy en la vía pública puede llegar a ser trasladada a las empresas privadas, que bueno, en algún momento ustedes también lo hicieron, ¿no? Ir directamente a una empresa a reclamar. No, mira, esto es una movilización masiva de la gente reclamando por sus derechos, absolutamente pacífica. Vos fíjate una cosa interesante, acá cubre América, cubre TN, cubre C5N, cubre el diario Clarín, jamás nadie le faltó el respeto a un periodista, ¿no? O sea, ese es nuestro pueblo. Pueblo y esos somos nosotros. Podemos decir cosas verbalmente que por ahí chocan, pero somos buena gente. Digamos, ¿no? Los compañeros que están organizados van a reclamarle al Estado, como dice la Constitución, como corresponde, y obviamente si hay algún tema puntual que reclamar a alguna empresa, también se le reclama. Hoy nuestro interlocutor no es Alberto, porque Alberto no es presidente todavía. Va a ser el 11 de diciembre cuando hablemos con Alberto. Hoy tenemos que hablar con Macri y con los ministros de Macri, que venimos hablando y estamos esperando su respuesta. Juan Carlos González Prieto. Sí. A ver, sí. En todos los espacios políticos, todos los economistas coinciden en que es clave para el resultado de cómo se desenvuelva la economía estos días, si el Fondo Monetario Internacional manda los 5.400 millones de dólares o no. ¿Vos estarías de acuerdo en que el fondo los mande o cuál es tu postura? Yo no soy especialista en temas Pero financieros. siempre te has pronunciado respecto al fondo. Bueno, entonces contestamos por mí. Yo ahora estoy en una movilización pidiendo tres cosas concretas. Tengo una postura que la analizo con algunos compañeros economistas sobre el daño que ha hecho la fuga de capitales en la Argentina y la corresponsabilidad del Fondo Monetario, que obviamente Lagarde, Lipton son responsables de esto que está pasando también. Pero hoy nosotros tenemos una definición muy clara de, sobre todo en el marco de esta movilización, concentrarnos en los reclamos de los que más están sufriendo las consecuencias de estas malas decisiones que ha tomado Macri durante 3 años y medio. Juan, me interesaba profundizar algo que dijiste recién en un momento cuando hablabas del diálogo, de la importancia de mantener diálogo, y hablaste de que el gobierno está dividido por estas horas en halcones y palomas, que hay algunos dirigentes que están un poco más exaltados en términos políticos. Uno lo puede identificar a Pichetto en las últimas horas haciendo declaraciones un poco rimbombantes. ¿Vos tenés diálogos o un puente tejido con el gobierno? Dijiste recién que hablabas con Stanley. Sí, ya nombré los interlocutores, gente del Ministerio de Desarrollo Social.
y que es fundamentalmente la interlocución que tenemos nosotros, y los gobiernos locales, los municipios, etcétera. En general son diálogos de gente que piensa distinto, que vive distinto, que siente distinto, pero que se tolera en el marco de una convivencia democrática, ¿no? Después viene gente a tirarle nafta al fuego, porque, mira, la oposición, y en eso sí me incluyo, ¿no? La oposición, nosotros ya ganamos las elecciones. Vamos a ganar las elecciones de nuevo, eso todo el mundo lo sabe. Lo que estamos reclamando son medidas para la transición. Y obviamente se necesita interlocutores, no gente que que utiliza un cargo institucional de ministro o de jefe de gabinete o de senador para patotear dirigentes sociales o para patotear opositores o para buscar chivos expiatorios de su fracaso. Ahora, Juan, ¿y por qué crees que el gobierno mantiene, según vos, esta estrategia dual de algunos más conciliadores, vos mencionabas algunos, y otros más enardecidos desde el punto de vista político, buscando la confrontación, vos lo remarcabas de esta manera? Pues yo creo que ellos quieren consolidar su base social dura, el 25% así más fanático, y que el resto de la Argentina que se curta, y es como una venganza, ¿viste? No me votaron, no me entendieron, no me quieren, entonces que se jodan. Yo creo que hay un poco de eso, de castigar al pueblo. ¿Vos creés realmente que eso piensa Macri? Yo pienso que hay un sector que quiere castigar y hacer sufrir al pueblo, sí, lo creo. Bueno, pero ya si vos crees eso, es difícil después coincidir en una misma declaración. ¿Cómo? De que... No, que creo que si vos tenés esa posición tan tomada, es difícil después pensar que vos mismo me digas que hay puente de diálogo. ¿Con quién dialogás? Pero vos, ¿no escuchaste lo que dije recién? Sí, lo escuché. Dije que hay sectores que quieren hacer sufrir al pueblo. Okay, o sea y hay otros sectores con los que se puede dialogar. De un mismo proyecto político que es el gobierno. Siempre hay sectores distintos en un mismo proceso político. Siempre hay sectores distintos. Y vos lo que los unifica es un proyecto de país con el que yo no estoy de acuerdo. Eso está claro, pero vos... Después hay gente buena y gente mala en todos lados. Al propio presidente Macri, ¿dónde lo ubicás? Mira, nunca hablé con Macri. Me parece que un día hace una cosa y otro día hace otra. Depende con quién habló en la mañana. Es como el día que se levantó enojado, de mal humor, y nos echó la culpa a los argentinos de no haber entendido su genialidad, y a los 2 días pidió perdón. Habló con gente distinta a la mañana. Yo quiero que hable con la gente que le hizo pedir perdón. A ver, Carlos, una más, dale. No, que desde lo discursivo vos planteás la paz, la calma, llegar a octubre tranquilos, pero ¿no te parece que una marcha que genera caos en toda la ciudad de alguna manera le agrega nafta al fuego en esta crisis donde está todo muy turbulento? Más allá de la mala praxis de Macri, de la mala gestión de la economía, ¿no te parece que poco ayuda el caos total en una ciudad en este contexto tan particular, Juan? Bueno, la reflexión es la doble vara que hay con las marchas, ¿no? Algunas son buenas y otras son malas, algunas son democráticas y otras son perturbadoras. La protesta social está en la Constitución, es un derecho que ejercemos, y además yo creo que todo lo contrario, estamos tratando de ayudarlos a que entiendan cómo garantizar la paz social. Y la paz social se garantiza con un piso mínimo de justicia. Si nos quedamos todos callados y estos compañeros no vienen acá a manifestarse, están padeciendo en el barrio, y las cosas feas que pasan en la Argentina siempre vienen de la periferia al centro. No pasan en la 9 de julio. Ahí es cuando acá se expresan a lo sumo. Pero pasan en las barriadas, pasan en el interior, pasan en el cinturón de Rosario, en las afueras de Resistencia, pasan en Chubut, pasan en lugares donde no está todo el día la prensa encima y la gente no tiene ni organización, no tiene ni ONG, no hay ni un comedor de una iglesia y no hay Estado. Claro. Entonces acá lo que hacemos es visibilizar algo que está oculto, está sumergido en la Argentina, y nosotros tratamos de darle visibilidad pública para que la agenda política lo tome y lo priorice. Juan, hablabas recién del diálogo con el gobierno. ¿Dialogás vos con Alberto o dialogás con Cristina o dialogás con los dos? Yo hablo con los dos, sí, pero muy poco últimamente, la verdad. Porque mi rol principal, yo no soy candidato a nada, no es en la política partidaria. Bueno, no sos candidato, pero tenés un rol dentro de las organizaciones sociales destacado. De hecho, vamos con un móvil y lo que nos interesa es escucharte a vos y que vos puedas transmitir y comunicar todo este reclamo. Cuando hablas con Cristina, ¿qué te transmite?
Mira, Cristina, yo creo que hay que valorar mucho que ha trabajado dentro del marco de las instituciones y que tiene un mérito grande de haber puesto un candidato recontra conciliador. A ver, más buena letra que Alberto, ¿quién va a ser? Habló con el fondo, habló con los empresarios, habla con todo el mundo, tiene buenos modales con todo el mundo y le echan la culpa igual. No se me ocurre, ¿a quién pones vos más dialoguista? ¿Entendés? Entonces, cuando ya no hay, no quiero ser grosero, pero no hay nada que les venga bien. Sí. Y bueno, hay gato encerrado. No les viene bien los crispados, no les vienen bien los dialoguistas. Cuando haces declaraciones por Twitter se enojan, pero todos podemos opinar. Es raro. Yo estoy planteando medidas concretas. Aumento del salario mínimo, aumento de la jubilación mínima, aumento de los alimentos. Y quiero una respuesta de eso por parte del gobierno. Yo te preguntaba recién por Cristina, porque según la información que yo tengo es que ella mandó a pedir moderación en los interlocutores más afines a la oposición. No sé si ese mensaje a vos te llegó, pero ha pedido que se mantenga la calma, según la información que yo tengo. A mí en general no me preocupa mucho lo que pidan los dirigentes políticos, me preocupa lo que pidan mis compañeros y compañeras. No respondo en mi rol como dirigente social a ningún dirigente político partidario. Pero dicho esto, desde luego me llega lo mismo que le llega a todo el mundo, que es público, que es no hacer nada que pueda darle excusa para generar una sensación de desestabilización institucional. Porque nadie quiere eso. Todos queremos que haya elecciones en octubre y que se vayan el día de diciembre. Pero ahora, en el medio del camino, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo un montón de compañeros y un montón de gente que no conozco, pero que me preocupa, que no tienen para comer. Entonces algo hay que hacer. En las últimas horas reapareció la iglesia, primero reuniéndose con Alberto Fernández en el episcopado y después visitando al presidente ayer en Casa de Gobierno. ¿Cuán importante crees que es el rol de la iglesia por estas horas? Muy importante, como el de cualquier actor que tenga vasos comunicantes con los más pobres, digamos, ¿no? Las iglesias, todas las iglesias, y que tienen un rol muy importante para, en este momento de zozobra, llevarle un vaso de leche, un plato de sopa a las personas que están sufriendo. Y todas las iglesias, los clubes, las ONGs, todos tenemos el mismo problema con los alimentos. No es un problema solamente de las organizaciones sociales. No sé si has leído que en las últimas horas un diario británico, el Financial Times, publicó que fue el Papa Francisco quien medió, quien terció entre Alberto y Cristina para reunirlos y que de esa manera se traduzca al peronismo. ¿Lo crees así? No, la verdad que no. Me parece que es parte de la mitología, pero no sé, habría que preguntarle a la persona que lo dijo. Bueno, lo publicó, como te decía, yo te citaba la fuente. ¿Hablás en los últimos días, hablaste o tuviste algún grado de contacto con el Vaticano? ¿Alguna declaración que nos puedas contar respecto a esto? No, para nada. Para nada. No estás en diálogo con el Papa. No. Bien. Estoy en Está claro. esta situación de catástrofe. Estoy tratando de resolver esto que no es lo más importante hoy en la Argentina, es resolver el problema del hambre y de la emergencia social alimentaria, digamos, ¿no? Tengo toda mi concentración y todo mi corazón y toda mi cabeza y todo lo que representa mi organización y el resto de los movimientos populares, estamos todos desesperados por esta situación. Juan, y cuando se lo plantean... Y no encontramos una forma mejor de llevarlo adelante. Cuando se lo plantean a Stanley, porque vos hablaste recién de un puente de contacto con el gobierno, ¿qué te dice la ministra? Que ha tenido... que tenés razón, te dice. ¿Y? Nos dice que tenemos razón. Bueno, estamos esperando que eso se concrete en medidas. O sea, ella te reconoce que habría que implementar medidas para paliar el hambre. Todo el mundo te lo reconoce. Cualquier persona con 2 dedos de frente se da cuenta que hay que aumentar los alimentos, que llegan los comedores comunitarios y escolares, el mínimo vital y móvil y la jubilación mínima. No hay persona con 2 dedos de frente en la Argentina y con un poquito de corazón que piense distinto a eso, pero no lo están haciendo. Bien. Juan, te agradecemos, ha sido un exceso. Sabemos que estás ahí con ustedes, mucha actividad. Gracias por recibirnos.
Gracias, Paula Wilberger. Seguimos en vivo con esta cobertura especial de A24, con esta foto, con esta postal de la Argentina allí. Bueno, ahora han pasado ya las organizaciones por la 9 de julio, pero hasta hace algunos minutos, mientras conversábamos con Juan Grabois, esa avenida tan simbólica de la Argentina estaba plagada de manifestantes en un día de protesta en todo el país, donde reiteramos los datos económicos. El Banco Nación está vendiendo el dólar a 60 y tenés un riesgo país de 2.112. Hola, Delfina, ¿cómo te va? Buen mediodía, gracias. Bueno, ¿qué análisis haces de las declaraciones de Juan, de esta necesidad que él plantea, de las medidas que plantea que el gobierno debiera tomar para paliar el hambre, ¿no? Me parece que las demandas ha sido súper concreto sobre cómo paliar el hambre, sobre todo en los barrios, y que complementa este conjunto de medidas que ha llevado el gobierno, que bueno, que vemos pocos efectos y que se conjugan con la incapacidad que está teniendo de mantener estable la divisa, ¿no? Y hubo un cambio en el Ejecutivo y el nuevo ministro nos dijo que su prioridad era la estabilidad cambiaria y seguimos viviendo este tipo de circunstancias que sabemos que se van a terminar llevando a precios, que los precios principalmente de alimentos y de alimentos básicos tienen un mayor porcentaje de la gente pobre, destina más plata a comer y por tanto aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad y aumenta esta desesperación que está cotidiana en la... Ahora, Delfina, te hago una pregunta parecida a la que le hice a Juan recién, sí, que me parece que guarda sencillez. ¿Por qué, si se cree que es por ahí, por qué crees que el gobierno no lo hace? Evidentemente todos podemos coincidir en que las medidas fueron desacertadas. ¿Por qué no recalcula? A mí me parece que es acertado que el nuevo ministro Lacunza diga que su objetivo es la estabilidad cambiaria. Me parece acertado. Me parece que le falta cierto manejo de algunos instrumentos. Y no es solamente que se utilicen ciertas reservas para mantener un tipo de estabilidad, puede ser acertado en determinadas circunstancias, pero en un escenario de crisis y de alarma tiene que tener mucho cuidado, porque si no, sí que financia la salida masiva de capitales. Entonces, la realidad es que no están sabiendo ofrecer, quizás porque en el momento cuando tenían que usar el poder de fuego del Banco Central, que era el lunes 12, no lo usaron, ¿no? Entonces ahora también tienen un problema de confianza ahí, pero hay herramientas donde podrían estar controlando ese tipo de cosas. De hecho, hoy el Banco Central también sacó una resolución de urgencia para las grandes empresas exportadoras, en donde le dice a los bancos, che, antes de financiar en pesos, avísame, porque yo así le voy a negociar que me liquiden divisas, básicamente lo que vienen a decir, ¿no? Entonces, me parece que saben que hay algunas herramientas. Yo creo que la entrega de poder hacia el FMI también le complica la gestión. También evidentemente hay una negociación interna que deben estar llevando a cabo. Pero insisto, es posible que este gobierno traiga estabilidad y me parece que tiene la responsabilidad de hacerlo hasta que sean las elecciones y hasta que traspase el gobierno. Está Pablo Torello con nosotros. Pablo, gracias. ¿Qué mirada tiene usted? No, bueno, comparto que hay que tener después de hablar. Iván, probablemente, yo no soy economista. Comparto que hay que estabilizar el dólar. El dólar es lo que estabiliza, termina todo el mundo en una economía bimonetaria como la que tenemos, eso está claro. No estoy de acuerdo cuando hablan de fuga. Cuando miramos para atrás enseguida, en el primer periodo de Cristina, se fugó la misma cantidad de plata que de ahora. Así que la verdad que no sé por qué se sorprenden ahora. No estoy muy de acuerdo. Obviamente nadie puede estar en desacuerdo con que se suba el salario mínimo, que se atienda a los más necesitados, etc. ¿Por qué no se hace? Nadie, No, pero ¿por qué no se hace? Pues yo pregunto desde la simpleza, es decir, todos coincidimos se tomaron un montón de medidas. Se tomaron un montón de medidas. Obviamente, en un proceso electoral, toda la oposición va a salir a ¿qué? Va a salir a prender fuego todo lo que puede. Yo creo que es lo que están haciendo. Está claro que el viernes antes de las elecciones, con unas encuestas de determinada manera, los mercados subían. El lunes con otro resultado inesperado por todos, porque la verdad que fue absolutamente inesperado. Pasó lo que pasó. Y yo no digo de que nosotros seamos exitosos económicamente, pero ese punto de inflexión yo no se lo atribuyo al gobierno. A ver, Raúl, hay sectores que... No, hay un tema... Fuego. Tomo lo que dijo Torello. Sí. Está bien lo que dice Torello. Las clases sociales existen. Grabois representa los intereses de una clase social. El gobierno representa los intereses de otra clase social. Y los intereses de las clases sociales son contrapuestos. Entonces, el gobierno, si vos mirás la composición del gobierno, no vas a encontrar ninguna persona
dentro del equipo de gobierno, desde que comenzó el presidente Macri hasta ahora, que pertenezca al sector social Pero, Raúl, ¿es que una discusión de representa clases? Grabois. Sí, totalmente. Es una cuestión de intereses de clase. Un gobierno que representa una determinada clase social favorece a los de su clase. Si Grabois fuera gobierno, buscaría resolver el problema de la clase a la que él pertenece o representa. Fíjate vos que pretenden tomar una medida que es que los exportadores liquiden dólares, y es este gobierno el que desarmó la obligación a los exportadores de liquidar ahora dólares. igual todo lo que pasa en estos 60 días es como Pero lo que te digo es, si vos desarmaste la obligación de liquidar dólares, en algún momento no ibas a tener dólares porque nadie te los iba a liquidar. Y lo que plantea Grabois es algo elemental. Digo, interrumpo. El salario mínimo vital y móvil y la jubilación mínima son 1/3 de la canasta básica, no la mitad, 1/3. Es debajo de la indigencia. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Hay que preguntárselo al gobierno. Uno puede presumir insensibilidad, lo que vos quieras. Ahora, eso es emergencia. La Baña plantea la emergencia también. La la semana pasada. Candelaria Sota. Hola, Cande, ¿cómo te va? Hola, Facu, ¿cómo estás? Todo bien. Mira, a mí me parece que estamos en un problema de una emergencia grave, económica, pero el trasfondo es un problema de poder. Así como en su momento dijeron es la economía estúpido, en este caso es el poder estúpido. La crisis de poder que tenemos es lo que está haciendo que una crisis económica que ya venía por medidas desacertadas de este gobierno se profundice en estos días antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión, el gobierno en su momento dudó de ir a las PASO, finalmente la hizo, falta un lapso tremendamente largo hasta las elecciones reales y luego hasta la toma de poder, y ahora tenemos un gobierno debilitado, un candidato que ha salido ampliamente ganador, de precandidato pasó a candidato con una cantidad importantísima de votos, y un mercado que mira y que no sabe hacia dónde mirar porque el poder está diluido. A ver, Candelaria habla de vacío de poder, de esto se habla en las últimas 24, 48 horas en la Argentina, pero el vacío, yo en el comienzo decía, ¿el vacío de poder es solamente del gobierno o hay un vacío dirigencial en este momento? No hay vacío de poder. No hay vacío de poder. Hay un poder diluido. Eso me parece que es atentar contra la estabilidad. Es como dice Grabois. Grabois manda, dice, yo quiero que termine, pero que no termine, que termine, que no termine. Están mandando un mensaje que es como difuso, no está muy claro. A mí me gustaría, En realidad que no hay vacío de poder, si puedo terminar. Sí, no hay vacío de poder. No es verdad, por eso salió el lunes mismo el presidente, cosa que yo valoro absolutamente, a dar un discurso que uno podrá decir que estaba enojado, no estaba enojado, pero fue y puso después de un golpe fuerte, y a partir de ahí tomó medidas. Con el cambio de ministro también se están evaluando otro resto de medidas. Me parece perfecto, Ahora, pero no me parece que hablar de poder diluido sea desinstitucionalizante. No, perdón, fue una PASO, ganaron. Por eso Ustedes ganaron un amistoso por goleada. A mí no me incluye porque yo soy periodista. No, pero esperen, a mí no me incluye porque yo soy periodista. Entonces yo como periodista analizo. Ustedes ganaron uno por goleada. Nosotros ganamos, sí, ganamos. Un amistoso Pablo, por goleada. Una cosa, clave de este programa me parece que es parar, estamos en el mediodía de días muy, muy tensos. Sí. Falta mucho, no para octubre, falta mucho para llegar a nuestras casas hoy de la noche para ir a dormir. O sea, tenemos todavía un mediodía por delante. Entonces, la clave del programa es nos escuchamos, tratamos de que cada uno tenga una mirada distinta. Yo voy incorporando conceptos que saco de ustedes mismos. Se habló de vacío de poder. Cande pone en la mesa vacío de poder. ¿Hay vacío de poder? Delfina. Sí, a mí me gustaría, ella antes de decirlo del poder diluido decía que hay una crisis política, que puede ser que la estemos viviendo y que genera mucha angustia. Económica. Pero la crisis económica tiene sus orígenes en políticas que se iniciaron en el propio diciembre del 2015, en donde sí, la economía estaba en situación de restricción externa, había debilidades estructurales, pero este gobierno, en vez de, a mi entender, buscar soluciones para que las pymes existan, para que haya más industria, para que vengan las inversiones extranjeras directas, para que haya grandes proyectos de desarrollo, se dio media vuelta, no miró más la economía real y puso todo a la timba financiera, ¿no? Entonces, esta es la consecuencia de modelos económicos que fracasan en un país con la Argentina, como la Argentina, que tiene 40 millones de habitantes, que además tiene una socialización política que no quiere morirse de hambre y quiere vivir bien, y terminan fracasando estrepitosamente como lo está haciendo el gobierno de Mauricio Macri. Esta historia ya la conocemos. Ahora, la clave acá, y termino con esto, es ¿cómo hacemos para que los próximos gobiernos, en este caso yo espero que sea el gobierno de todos, pero sea cual fuese, aborde el problema central,
generar una economía que le dé sustento a esta democracia para no caer sistemáticamente en este tipo Ahora de le crisis pregunto y a los angustias. economistas si verdaderamente hay fondos como para poder cumplir con lo que Grabois pide. Vení un minutito a la pantalla grande. Después voy a compartir con la mesa esta línea de tiempo, que es como una suerte de línea de tiempo de lo que le pasa a la Argentina en pocos días. Desde las PASO hasta prácticamente el tuit de Alberto Fernández de ayer, sin incluir lo que pasó hoy. Todo esto lo vamos a repasar en algunos minutos. Esto es prácticamente lo que duró la tregua entre Alberto Fernández y el presidente, la tregua que habló o que encaminó una transición que parecía ser o que parecía encaminarse con estos dos llamados. Después lo vamos a ir repasando. Hay varias lecturas de información. Ahí Claudio y la mesa y Carlos me va a ayudar, ¿sí? Cómo estaba el dólar cuando arrancó esto, cómo estaba el riesgo país. Esto de alguna manera muestra todo lo que le pasó a la Argentina y seguramente nos estaremos olvidando cosas desde las PASO. Desde el 11 de agosto, desde el domingo del 47.65 a 32.08, que recién Torello decía ese resultado apabullante o inesperado, impactante, a lo que sucedió a los pocos días, ¿sí? Con los primeros dos llamados que existieron entre Alberto Fernández y Macri. Uno fue más visible que el otro se conoció a las pocas horas. Alberto se comprometió, dijo Macri en aquel tuit, después del primer llamado, a colaborar para que este proceso afecte lo menos posible a la economía. Esto no sucedió hace 4 años en Argentina. Sucedió hace poquísimos días. A los 5 días volvió a existir un contacto entre Macri y Alberto. Me acuerdo un mediodía vinimos acá y pusimos al aire como una suerte de mapa de todos los vínculos que empezaban a cruzarse en la Argentina. Alberto Fernández habló con Guido Sanleris en estos últimos días. Y hasta se llegó a mencionar que Sanleris podría llegar a seguir como presidente del Central en un hipotético gobierno de Fernández. Macri por estas horas recibió a Grabois, iba a decir, a Galperín, que también fue toda una suerte de revolución. Alberto, perdón. Alberto, perdón. Recibió, ya estoy mezclado, ustedes entenderán. A los pocos días asumió la CUNSA. Después de aquel fin de semana de los abrojos, donde se discutió si el presidente se reunía o no se reunía, apareció la idea de la mesa de los... Esto parece que uno está hablando de la Argentina hace 20 años. Apareció la idea de la mesa política de los lunes, que debutó este lunes, pero que no hubo una gran resolución. Asumió la CUNSA, creo que ahí, no sé si Delfina o alguien lo recordaba, con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio. El objetivo es la estabilidad del tipo de cambio. Después, en un momento determinado, todos los flashes fueron al Malva, al museo, en la avenida Alcorta, donde 2 días después, donde de repente todo el mundo hablaba de la Argentina que puede encontrarse bajo un mismo techo. Creo que fue un título de una editorial de un mediodía acá en el programa de Maxi. Macri y Alberto Fernández, creo que fue en este orden. Primero Alberto, después Macri. Con Clarín como anfitrión. Con Clarín como anfitrión, con Manieto sentado en la primera línea. Y cada uno dijo lo suyo. Esta fue la declaración de Alberto Fernández, donde se habló muchísimo de varios temas. Si quieren nos podemos depositar acá, que fue una entrevista donde Alberto Fernández habló con Marcelo Longobardi y de alguna manera, en base a repercusiones de lo que había sucedido con Álvarez Agis, contestó que le parecía razonable el dólar a 60. ¿Sí? En ese entonces estaba a 60. Después apareció esta foto de Durán Barba regresando al país. Se empezó a hablar de cierto reagrupamiento del poder. Por acá faltaría Carrió, que en las primeras horas apareció con mucho protagonismo, hasta que llegamos a la marcha del 24, el 24A. Una foto que seguramente quedará en la historia, donde el presidente Macri, desde los abrojos, venía siguiendo lo que estaba sucediendo con una marcha convocada desde Madrid por Brandoni y por Campanella. ¿Digo bien? Sí. Y cuando se dio cuenta y empezaba a chatear con sus ministros y con su equipo, que había mucha gente en la plaza y que había chance de que la gente se pudiese acercar justamente a la Casa Rosada, pidió el helicóptero y se fue directamente solo, sin ministros, a protagonizar ese video a través de redes sociales. Alguien se olvidó de poner un micrófono, Macri habló a través de las redes, eso replicó en la gente aplaudió y acá el gobierno sintió, o por lo menos pensó que podía llevar adelante el control de la situación para después poner en marcha una campaña. 24 de agosto, habían pasado, ¿cuánto? Ayúdenme con los números. 13 días. 13 días. Ahora, Del 11 al 24, ahí completo, Carlos. Reapareció en escena Marcos Peña.
que era como el diablo en un momento determinado, era el hombre, era el padre de toda el padre de la derrota, falló. Marcos Peña falló, decían todos los analistas políticos. Hemos sido muy injustos con los encuestadores, que han sido los que... los encuestadores han sido muy injustos con nosotros y con la gente, pero también hubo muchos analistas políticos que pifiaron feo, y esto hay que decirlo. Nos faltó territorio, dijo Marcos Peña, a las pocas horas de la marcha. La marcha fue un sábado. El domingo habló con La Nación, tiene una nota con La Nación, con Jorge Liotti, y dijo, nos faltó territorio, nos faltó calle, nos faltó militancia. Durán Barba reapareciendo, Marcos Peña un poco más fortalecido, y llegó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Primero se reunió ese sábado con la CUNSA. El equipo de la CUNSA. Y después apareció esta reunión, la del 26. ¿26 que fue ayer? El lunes por la tarde. El lunes a la mañana volvió a reunirse con la CUNSA y el equipo. El lunes por la tarde se reunió con... Junto al gobierno, dijo Alberto Fernández, son responsables de esta catástrofe social. Ese mismo día, a la noche, empezaron las especulaciones respecto a qué había pasado adentro de esta reunión. Si se había hablado de vacío de poder, si se había hablado de adelantar las elecciones. Hubo marchas contra marchas, por no llamarlo operaciones contra operaciones. Nadie sabe bien qué fue lo que sucedió. El fondo salió con un comunicado. ¿Es un comunicado oficial el del fondo o es un comunicado que expresa a uno de los integrantes? Bueno, esas son las cosas que se discuten en Argentina. Y llegamos ayer con un dólar que empezó a mostrar una alza de 58, y Claudio me lo decía por teléfono. Sí, subió un peso, pero porque salieron a poner 300 y pico de millones de las reservas, un riesgo país que superaba los 2.000 puntos, y por la noche el tuit de Alberto Fernández mostrando fuga y deuda, o deuda y fuga, y la frase, presidente no busque culpable fuera de su propio gobierno, y hoy nos despertamos con el dólar en 60, 61 incluso. 61, y un riesgo país de 2.112. Línea de tiempo de un país que... Espera, ahí voy. De un país que es realmente desgastante, donde yo creo que Cande decía algo así como lo que todos estamos sintiendo. Esto es imposible. Yo cada vez estoy acá parado, pienso en la gente que nos está viendo del otro lado, en el aporte que le podemos hacer cada uno de nosotros, con la información que podamos contar, con el nivel de responsabilidad, con bajarle tensiones, con volver a hacer preguntas sencillas, simples, para que la gente pueda entender, porque nosotros estamos acá parados, pero del otro lado hay un montón de gente, hay un pequeño empresario pyme que en algún momento tuvo que cerrar su empresa, hay uno que la tiene abierta pero que está peleándola, hay uno que mira de reojo que hay una tasa 70 y pico, hay un jubilado que dice, ¿y nosotros? Nada. ¿Para cuándo? Esto es lo que le pasa a la Argentina. Y hay como dos niveles. Yo creo que después de esto agarramos nuestra cosa y nos vamos. Hay como dos niveles, porque está el nivel de la macro, el que estábamos describiendo, de lo que está pasando a nivel de el préstamo del fondo, si llega o no llega a los 5.400 millones, qué pasa con el dólar, qué pasa con el riesgo país. Todo eso forma parte de la macro. Y cómo eso influye en la vida de la gente, en esto que vos decís, no subieron los sueldos, no sube el salario mínimo vital y móvil, que era una de las medidas que el gobierno dijo que iba a hacer. La quita del IVA a los alimentos no terminó beneficiando a nadie porque el aumento de esa semana se terminó compensando con la quita del IVA, por lo tanto, con suerte saliste empatado. Son como dos niveles de realidad que cómo se interrelacionan entre ellos. A ver, Raúl, mira... No, Raúl, yo me quedé con lo de Grabois, porque vos fijate que en todo eso el tema que plantea Grabois no aparece. Daniel Arroyo hace 4 meses que viene recorriendo todos los medios, canales, radios, diarios, diciendo es imprescindible decretar la emergencia alimentaria. Roberto Lavagna, el día jueves posterior a las elecciones, el miércoles hablaron por primera vez Alberto y Mauricio Macri, Roberto Lavagna dice es imprescindible, es urgente tomar una primera medida de decretar la emergencia alimentaria y sanitaria. Si eso hubiera ocurrido, Grabois no estaba en la 9 de julio hoy con los movimientos sociales generando este caos. A ver, abro con los económicos. Pero a ver, un minuto, Carlos. ¿Hay plata para decretar la emergencia alimentaria? ¿Qué es decretar la emergencia alimentaria? Mira, no sé a qué se refieren con la emergencia alimentaria, digamos, asistencia y alimentos para merenderos, seguramente hay, obviamente hay. Pero Grabois dice hay que aumentar las jubilaciones y hay que aumentar el salario mínimo. Macri anunció que va a llamar al Consejo del Salario. O sea, el aumento del salario mínimo va a existir, se va a dar, va a aparecer. ¿Cuándo? Bueno, no sé, pero el Consejo del Salario, que es el que determina el salario mínimo en Argentina, va a ocurrir.
me gusta a mí, no sé, no importa, pero va a pasar. ¿Cuánto, Carlos? Perfecto. El viernes Perfecto. Las jubilaciones en septiembre suben, porque hay una fórmula de actualización, suben. Entonces es falso que esta persona no estaría en la calle si estas cosas pasan, porque estas cosas van a pasar. Van a subir las jubilaciones, va a haber consejo del salario y él está en la calle. Y otra cosa, esta sensibilería toda basada en datos falsos. ¿Por qué? Porque es falso que el salario mínimo no cubre la canasta básica. Y es falso, de toda falsedad. La canasta básica que publica el INDEC, la publica para una familia de 4 personas. Entonces vos comparás el salario de una persona contra la canasta de 4. Entonces es una falsedad, es una vergüenza que se difundan estos datos falsos y que se utilice a la pobreza, porque claramente que la situación social, la situación de la pobreza, es un drama en Argentina. ¿Por qué? Porque nadie la resuelve. ¿Por qué? Porque tenemos caos económico. Espera, Iván, te paro en un minuto porque nos ven muchos jubilados. Te paro en algo. Cuando discutimos el tema de los jubilados, yo la otra vez traté de ser vehemente acá, primero, ningún gobierno le aumenta a los jubilados. Se aumenta por ley de movilidad. O sea, no es que Macri le dio un aumento a los jubilados o Cristina le dio a los jubilados. Y cuando uno cuando uno agarra y tira la jubilación contra los meses, digamos, contra los días del mes, el jubilado llega al día 13. 14. La mínima va a ir a 13.000 pesos. Perdón, la mínima va a ir a eso 13.000 viene pesos. heredado Por de hace supuesto, mucho por eso lo tiempo. aclaré. Porque parecería como que este gobierno es el que deterioró la jubilación. La jubilación deteriorada hace muchísimo tiempo y sobre todo por una cantidad que después podemos decir si está bien o está mal. Una cantidad de jubilaciones que se agregaron junto con pensiones, casi 1 millón de pensiones durante la década, 1 millón de pensiones, a ver, Delfina, y no tuvimos ninguna guerra. Yo le voy a contestar. 2.700.000 jubilados más. Exactamente. Más 1 millón de pensiones, sin aporte. 700.000 jubilados más. Digo, la verdad, a mí lo que decís realmente me indigna. Digo, no me levanto de la mesa por respeto a la mesa. La verdad, me indigna con esta insensibilidad de hablar de la gente que no tiene realmente no tiene para ahora comer. responde. No tiene para comer. ¿Y a vos te parece que a mí me parece bien eso? Comer. ¿A vos te parece que a mí me No, parece bien? entonces ¿qué me no tiene hablas? para comer. ¿Sabés lo que significa emergencia alimentaria? ¿Sabés lo que significa? Que el Estado compre comida y reparta comida. Eso es emergencia alimentaria. No ocurre suficientemente. Entonces lo que voy a decir es lo siguiente. Bueno, por eso hay 2 países, hay 2 modelos de país, y por eso no somos ni los buenos ni los malos. Somos los que queremos un país distinto y por eso en las PASO ganamos con el 15% de los votos. Haceme un punto ahí, Gustavo, así lo escuchamos a Iván. No, pero voy a lo siguiente. 2.700.000 nuevos jubilados ocurrieron entre el año 2007 y el año 2009 porque hubo una ley que le permitió a aquellos que habían trabajado, que les habían robado los aportes durante 1 década y media en la Argentina porque los empleadores no habían hecho los aportes, de poder jubilarse. Eso se llama justicia social, aunque a algunos los indigne la justicia social. Quiero darle a lo que voy a lo siguiente. Y este gobierno, en diciembre del 2017, cambió la fórmula de movilidad jubilatoria y están por eso cobrando bastante menos que con la fórmula anterior. Haceme un punto ahí. Yo le quiero dar a Delfina porque Delfina tiene un compromiso y queremos cumplir con eso. Y le voy a devolver a Iván, que me parece que es lo que corresponde. Y lo quiero escuchar a Gustavo también, que está acá en un costado y no emitió palabra todavía. Sí, breve sobre la pobreza por ingresos. Cosas importantes. El INDEC debería publicar los microdatos de la encuesta de hogares 2017-2018, que incorpora la devaluación del 2018. Lo que estimamos es un cambio en la composición de la canasta, en donde lo que son servicios de los hogares y también alimentos empieza a pesar mucho más. Y sobre todo, que es algo que desde la UMED se empieza a evaluar, que cuando vemos la inflación de los trabajadores, los precios de los alimentos pesan más con los que menos tienen. Entonces, la canasta representativa del INDEC es por un promedio general incluyendo todas las capas sociales. A los más pobres les pesa mucho más estas devaluaciones porque es por alimentos. A ver, Ese Iván, es el mayor problema que tenemos. Entonces, termino esta idea. Estamos de acuerdo. La emergencia, lo que me parece que indigna también es decir, reduzco solamente el IVA de los alimentos al final de la cadena, cuando no hay una medida real de garantizar que los pibes coman bien. Porque además, en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país, van las madres al CESAC, al hospital, a buscar leche, y no hay leche para los chicos para comer en los barrios. Y le dan a un chico de 10 años la fórmula de un nene de 4, de 3, porque está desnutrido. Eso es lo que pasa en la Argentina. Esa es la angustia. Y sí, y es verdad además, y uno habla con Grabois, con referentes de CETEP de Capital, que en los barrios todavía hay estrategias de supervivencia. Hay comedores de barrio, hay maneras de organizarse, consiguen la comida.
se arregla a la gente porque tiene mucha experiencia de supervivencia en nuestro pueblo. Ahora, el jubilado que vive en un barrio de clase media. Y que está tan organizado por ahí, o no, tan agrupado. Mirando en la tele no y está no tan sabe agrupado. a dónde ir. Esa persona es la nueva pobreza que está habiendo en nuestro país y hay que ver cómo... Iván, no, por eso, cuestiones metodológicas a mejorar pueden existir, sin duda. Una devaluación afecta el precio de los alimentos, estamos de acuerdo, y genera más pobreza. Ahora, ir divulgando el dato de el salario mínimo no cubre la canasta, bueno, simplemente es erróneo. El día que se corrija la metodología, bueno, veremos si hay nuevos datos. Dudo que cambie tanto como para que la aseveración se transforme en verdadera. Por ahora, esa frase no es cierta. Un segundo punto es, lo que me da vergüenza y lo que me indigna a mí es la gente que utiliza la pobreza para generar votos, generar poder o criticar a otro, ¿no? Como hace Grabois, te manda a la gente a la calle y habla del hambre. Que no había hambre con Cristina. Obviamente la situación de la pobreza hoy, en 2019, es peor que en 2015. Yo no pienso discutir eso. Ahora, ¿no había hambre? Él tendría motivos para salir a la calle. ¿Por qué no salió a la calle? ¿Por qué no estaba toda esta mesa ahí en la calle haciendo lío? Bueno, entonces... Y un último punto que me parece interesante, porque aparece como un divorcio de o los mercados o la gente y qué pasó. Si el riesgo país pasa de 900 a 2.000 puntos, ¿sí? Sube el dólar, sube la inflación, cae la economía, hay incertidumbre, cae el crédito. ¿Quién te crees que la pasa mal en eso? ¿Sí? No, yo en eso coincido. Entonces, digamos, si los mercados tienen que hablar con el pueblo, una cosa o la en eso otra, coincido. ¿no? Digamos, Lo escucho a Raúl y después le doy a Gustavo. No, bueno, se está discutiendo en dos niveles diferentes, digamos. Un nivel que tiene que ver con la macroeconomía y el otro nivel que tiene que ver con las necesidades básicas. Y es imposible mezclarlos. Digamos, te ocupás de las necesidades básicas, te podés ocupar de las dos cosas, pero sin mezclarlas. No, es incomprensible. Yo he hablado con gente del PRO que está de acuerdo que hay que decretar la emergencia alimentaria. Y le pregunto por qué no se hace. ¿Quién es? Y me dicen, no sé. ¿Quién es? Un dirigente del PRO. ¿Nombre? Sí, para un cachito. No, porque siempre estoy tiran, tratando de recordar. Es algo de. Siempre tiran, dice, estuvo acá en esta hablando, mesa, incomprobable todo. Estuvo acá en esta mesa. Y fue en el programa de Viviana Canosa, se llama. Pidió orden, perdón. Pablo Dresky. Es muy conocido, digamos, aunque está dejado de lado en este momento. Y lo mandaron como candidato a diputado provincial. Pablo, ¿y por qué no anuncia la emergencia alimentaria? No, o sea, esas son decisiones que tienen que tomar el Ejecutivo. Yo soy legislativo, la verdad que no estoy metido ahí adentro. Lo que no tengo ninguna duda es que a nosotros nos preocupa un montón también todo esto. No es que no nos preocupa, o sea, todo el tema de un montón de Villa 31, Volcán, qué sé yo, se ha hecho un montón de inversiones para los pobres, no para los ricos. Por eso el cuentito del gobierno de los ricos. El gobierno de los ricos hemos hecho un montón de inversiones. La realidad que, en ese sentido, nosotros reconocemos que la economía no funcionó bien, y que no la están pasando bien. Ahora, que ustedes son los defensores de los pobres. Yo quiero decir una cosa muy simple. Ustedes lo generaron, ustedes tenían 30%, ustedes son muy generosos de pobres, como vos lo dijiste recién inconscientemente, porque el pueblo argentino está acostumbrado a rebuscársela. Sí, es verdad lo que dijiste. Es verdad. Te voy a dar el nombre. Se llama Daniel Lipovetsky. Claro. Y fue en el programa de Viviana Canosa. ¿Qué dijo? Yo le dije, ¿por qué no decretan la emergencia alimentaria? No sé, me dice. Yo estoy de acuerdo que habría que decretarlo. Pero está bien, yo no digo que no. Daniel Lipovetsky es diputado nacional ahora, que es candidato a diputado provincial. Es verdad lo que usted dice. No me corro. Lo único que a él lo corrieron. No, ¿por qué lo corrieron? Uno está por sí, bueno, hay mucha gente que se dedica a la política. Dame esta declaración. Dame esta declaración de Pichetto. Yo decía recién que se han escuchado declaraciones enardecidas de Pichetto. No es así, hay gente Pichetto sostuvo, espéreme un momentito. Pichetto sostuvo que para Cristina, si todo se incendia, mejor. Hizo estas declaraciones en las últimas horas. Bueno, dijo Carlos también, sí, un poco en línea con esto, ¿no? Fue Pichetto el que dijo que desde el equipo de Alberto Fernández le habían sugerido al Fondo Monetario Internacional que no desembolsen los 5.400 millones. Señaló a un economista. Que se incendie la Argentina es más o menos lo mismo. Y la verdad que uno se queda con la duda, con la incógnita, si en términos electorales, maquiavélicamente hablando, por ahí en el espacio de Fernández, ¿qué escenario prefieren? ¿El de que llegue más o menos bien Macri
que queden muy poquitas reservas en el Banco Central y que el despelote se le genere a ellos a partir del 10 de diciembre. Gustavo, o que reviente todo por el aire y llegue Alberto como salvador de la patria. Corto, así escuchamos a todos. Gustavo. Hubo un comunicado oficial firmado por Alberto Fernández. Entonces, ¿por qué no seguían por el comunicado oficial firmado por Alberto Fernández, que es la voz oficial del propio Alberto Fernández, donde lo que le dice al Fondo Monetario Internacional es que vamos a pagar la deuda, punto número 1, es decir, hay un compromiso del futuro gobierno de pagar la deuda. Segundo, le advierte sobre la fuga de capitales. Tercero, le advierte que el fondo ha prestado dinero en contra de las propias cláusulas del fondo. Y cuarto, de ninguna manera le dice que no hagan el desembolso. Lo que dice es, ojo, cuando lo hagan, como dentro de las normas para que no se fugue la plata. Después lo señala y dice que es corresponsable de la catástrofe social. Exactamente, ¿no? porque es una declaración política que dice eso. Entonces, sería una irresponsabilidad. Digo, la pregunta es, ¿estamos de acuerdo con el desembolso? Sí, en determinadas condiciones. ¿En qué condiciones? Que se respete el acuerdo firmado por el fondo, porque no se está respetando el acuerdo y que no haya fuga de capitales. Lamentablemente los desequilibrios macroeconómicos que hay se agravaron y se van a seguir agravando. O sea, todo esto no puede más que aumentar. La verdad que le están dando demasiado cámara, creo, a un grupo que en realidad está en este momento echando más leña al fuego. Y creo que es momento de calmar, Grabois, creo que es momento de calmar los ánimos. Todos tenemos reclamos, ¿sí? Todos hemos perdido en términos de poder adquisitivo. Y los más pobres obviamente tienen que tener más subsidio. Los ha dado el subsidio el gobierno y obviamente la UH ha aumentado. Hay incluso gastos sociales que se han dado con plata del FMI. Entonces hay cosas que se escuchan que no son ciertas. Yo creo que es importante tener en cuenta la situación en donde el año que viene vencen, más además los intereses y el déficit fiscal que va a haber equivalen más o menos a unos 35 mil millones de dólares, no alcanzan. Se han precipitado los hechos y obviamente toda esta falta de credibilidad en las medidas que se han tomado, que en otro contexto hubiesen sido efectivas, de hecho no surten efecto y se apremian y se acortan los tiempos. ¿Sostenés, Gustavo, como se dijo en la mesa, que fueron medidas inadecuadas? No, no son inadecuadas. Son inadecuadas los momentos en los cuales se las toman. Yo creo que no hay ninguno en esta mesa que no esté de acuerdo con las medidas que se han tomado. Son totalmente heterodoxas. Han marcado un giro de 180 grados en la política de Macri y creo que eso es positivo. Fue para tarde, decís vos. Pero obviamente que fue tarde. Claro, muy tarde porque después de la devaluación tan tremenda en la primera semana después de las PASO, ya quitarle el IVA a los alimentos era llegar tarde, estar corriendo por atrás. Primero porque no alcanza a compensar el IVA con una suba de alimentos que fue entre el 15 y el 30%, es decir, se beneficia solo a aquellos, además deja afuera algunos comercios pequeños como almacenes y kioscos, a donde no llega el beneficio, llega solamente a las grandes cadenas de supermercados. Esa medida, si se hubiera tomado antes, tal vez hubiera ayudado a repuntar un consumo que no para de caer, porque el dato que acompaña todo esto de la economía real es que en julio el consumo cayó 11% según una de las consultoras que lo mide y según otra 14%. Es decir, aquella ilusión de que el segundo semestre iba a ser mejor ya se difundió. Mirá esto, mirá la declaración del ministro Sica. La declaración de Alberto le costó al país 300 millones de dólares. Hoy la estabilidad no es solo un compromiso del gobierno, la inestabilidad le hace mal a todos. Ahí es donde el gobierno trata, a través de los ministros, de traérselo a Alberto Fernández al centro. Y Alberto Fernández, cuando siente esto, dice, soy como expert, soy un candidato más. A ver. Ojalá fuera como expert, porque tomaría medidas razonables en el futuro. Pero, a ver, evaluemos los incentivos de la política, ¿no? O sea, me parece que lo que está pasando con Alberto o el espacio de Alberto es que están soñando con un pasado que es 2003. Que no existe en términos de contexto, ¿no? A ver, veamos, ¿no? Porque 2003 fue, agarraste la economía con un rebote inevitable, ¿sí? Y crecía la industria, la construcción, tenías superávit fiscal, podías dar aumento del gasto de salarios con el gasto público. Y los gemelos. Emitir, tenías todo a favor, digamos, ¿no? Pero para 2003 tuvo que ocurrir 2001-2002, que fue esa sí que fue una verdadera catástrofe social. O sea, la pobreza subió al 70% medido por el INDEC de hoy. Si hoy el INDEC, con la metodología de hoy, midiera 2002, 70% de pobres teníamos. Eso fue una debacle absoluta. Estabas tan en el piso que solo te quedaba recuperar. Y a ver, como decía Charlie o charlábamos por acá, si vos querés eso, para 2020... entre ahora y fines de 2019 necesitas que todo se arruine. Es un tema de incentivos. Te conviene que todo vaya a peor
para que cuando vos ganes, como efectivamente dicen, ya ganamos. ¿Vos crees que el Frente de Todos apuesta a eso? Digo que hay incentivos para que lo deseen. Raúl. El marco de incentivos lleva a eso. No lo creo, pero vos pusiste una frase de Cristina de Pichetto, dice que Cristina dijo eso. Sí. No dice que Cristina dijo. Esa es la opinión de Pichetto. Claro, Pichetto dice, ponela de vuelta. A Cristina le conviene. Pichetto Ponela de vuelta, Pichetto. y Sica juegan a provocadores. A ver, ponela de vuelta. Porque Bueno, digo, claro. pero Ahora por vamos eso a ver. es una provocación de Pichetto, entonces no vamos a caer en la provocación. Mira, en el Para año... Cristina, Ahí está, si todo se ahí está. incendia mejor. Para Cristina, si Ahora, todo yo se te digo incendia. una También cosa, se dijo- Gustavo. Escuchá Eso es una él. cosa. Porque Eso es Hay él. que se convierte Las en un declaraciones. tema de creencias. Pichetto dice eso y la gente que vota el oficialismo cree eso. Exacto, Perdón. exacto. Cree. Recién, Iván Y los que por no lo lo bajo, votan pero no cree. a ver, Raúl, Iván por lo bajo dice, ¿por qué sube el riesgo país? ¿Qué ¿Por qué explicación sube el tienen riesgo país? ustedes? Si no son las declaraciones de Alberto. ¿Qué explicación tienen? ¿Por qué sube Gustavo el riesgo país? Si no es el Por la miedo al declaración de futuro. Alberto. Pero a ver, hay un dato objetivo, perdón. La verdad, Facu. mira, La gente de los hay un mercados- chico, hoy hay un chico, la gente de los mercados- un militante, Ahí voy, Pablo. perdón, que está a la derecha Facundo. del PRO, Yamil Santoro, Sí. que salió a justificar, digo, me hace acordar, estas declaraciones que acabo de escuchar ahora, me hacen acordar a lo de Yamil Santoro, que dijo, está muy bien que alguien ofrezca poner plata para que, digo, de bolsillo de uno, para que si gana Macri le doy 3.000 pesos. Porque hay un 5.000. empresario que Muy tiene bien. 3 Yo a lo que empleados. voy es, fíjate vos, la revolución de 1890, de 1893, de 1905, la abstención revolucionaria, lo que fue la historia del radicalismo para imponer el voto universal, secreto, igual y obligatorio para construir una democracia y retrocedemos 100 años con la declaración de un chico que termina diciendo hay que pagar el voto. Qué Entonces, relevancia. a lo que voy es a lo siguiente. ¿Por qué sube el riesgo país? Pero por eso. Porque la economía está hecha pelota. Ahora hay un dato, Mira, perdóname. está hecha A ver, pelota. vení un minutito para acá. Alberto Mirá, tomó un minutito. una declaración. Para Gustavo. tratar de colaborar. A ver, hay Una voluntad cosa de es plata pago, y otra dice cosa son bolsones de Nielsen. comida, es Creo que distinto. Gustavo, espéreme porque si no, no se entiende. Creo que ¿A vos Gustavo te decía parece que es recién lo mismo? para poder Hermano, analizar. ¿usted piensa Espérenme, que ustedes no pagaron los votos, no compraban los votos de la Espérenme, gente? chicos, a ver. Ustedes compraron siempre los votos de la gente. Sí, Esperá, qué esperá. bárbaro, qué bárbaro. Pablo, un Que minuto. Así nos va, ¿eh? Así, Esperá, así- es que no así sabemos le va a la de qué Argentina. peleamos, no se escuchó No, nada. así le va a la Me esperan un minuto y Argentina. vuelvo. Así le va a la Argentina.